La mentira no te hace crecer la nariz, te aprieta el corazón. ¿Alguna vez has conocido a una persona que con tal de estar con una pareja específica empieza a hacerse fan de un equipo de fútbol, aunque no le guste este deporte? Bienvenido a este cuarto episodio del podcast ¿Y por qué primero yo? Yo soy Julie Rodríguez y en este espacio hablamos de autoestima, psicología, empoderamiento, salud mental y hacemos que todos estos complejos conceptos sean más aterrizados y más aplicables a nuestra vida cotidiana. Volviendo al ejemplo que te ponía al principio, antes consideraba que las personas que hacían esto pues realmente no tenían una personalidad definida, pero realmente con todo lo que he empezado a investigar y todo lo que he aprendido hasta este punto, lo que he determinado es que realmente lo que sucede con estas personas es que les hace falta un componente de la autoestima, específicamente ser verdaderos. Entonces, seguimos hablando de autoestima y hoy profundizaremos en el componente que para mí es indispensable para que tengas una autoestima saludable. Ser verdadero implica tener la plena conciencia de quién eres, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de las cosas que te hacen feliz, de las cosas que quizá no te gustan, digamos que moralmente hablando, las cosas que éticamente no compartes, todas aquellas cosas que, en fin, suelen componer tus gustos, tu personalidad, tus atributos, tus virtudes, absolutamente todo. Esto, reconocer y ser consciente y aceptar todos estos elementos es ser verdadero. Entonces, ser verdadero implica, por ejemplo, que si tú eres una persona que defiende a los animales, vas a hacer alguna de estas múltiples acciones. Entonces, cuando ves a un animal herido en la calle, te detienes, auxilias a este animal, lo llevas a un veterinario. Si tienes un animal en tu casa, lo tratas de la mejor manera posible, casi que como parte de tu familia. Si ves que alguna persona está maltratando a un animal, pues vas a denunciar a esta persona. En fin, cada una de las acciones que tú hagas en pro de este mismo tema y de este aspecto específico de tu personalidad van encaminadas en este aspecto. Entonces, todas estas acciones son el desencadenante de un aspecto de la personalidad específico que es ser defensor de los animales. Esto nos lleva a una premisa importante. Cuando yo soy verdadero, yo actúo en pro de mis prioridades, de mis cosas importantes, de aquellas cosas que para mí son nucleares, de mi forma de ser, de mi personalidad y en general que constituyen mi vida. Entonces, cuando somos verdaderos, estamos totalmente seguros de que los aspectos que componen nuestra personalidad y trabajamos en pro de estos aspectos. Volviendo al ejemplo del inicio, cuando no somos verdaderos, no solo tenemos, es como si no tuviéramos un rumbo, es como si estuviéramos a la deriva y entonces cualquier evento externo, que puede ser una persona, la influencia social, las expectativas culturales, cualquiera de estos eventos externos puede incidir directamente en mi persona y hacer que yo cambie algún aspecto de mí, aunque no necesariamente esté de acuerdo con este. Entonces, puede ser que alguno de estos aspectos en algún momento haya incidido en mi persona y yo haya cambiado un aspecto de mí que no necesariamente quería cambiar, pero fui empujada a hacerlo. Esto sucede mucho, por ejemplo, con las personas que empiezan a seguir un ideal político o un movimiento social, aunque no estén muy comprometidas con este movimiento, simplemente porque no tenían definido si estaban en pro o en contra, estaban más bien como en el medio, pero sin una posición específica. Cuando somos verdaderos tenemos una posición sobre los aspectos que por general componen esa identidad que tenemos. En cambio, cuando yo soy verdadero, no solamente no me miento a mí mismo, ni tampoco al otro, sino que además soy un agente activo en mi propia vida y en ese activismo tengo una capacidad de gestionar aquellas cosas que a mí me movilizan. Entonces, volviendo al ejemplo del inicio, si yo soy una persona auténtica, tengo dos opciones. La primera, no inicio una relación emocional afectiva con una persona a la cual le gusta el fútbol cuando a mí no me gusta. Y más si sé que quizás el resto de los domingos de toda la relación vamos a tener que hacer este plan durante todos los fines de semana. Entonces, una de dos, o
Yo no inicio una relación afectiva con esta persona porque no va con mis valores de vida. O tengo la suficiente capacidad emocional, inteligencia emocional y capacidad de comunicación asertiva para decirle a esta persona, te amo demasiado, esta no es una actividad que podamos compartir o que vayamos a compartir juntos, pero no por esto te amo menos. Simplemente es una actividad que no compartimos juntos. Tú haces esa actividad mientras yo hago algo que a mí me guste y algo con lo que me sienta cómoda. Esas serían dos opciones de las muchas que puede tomar una persona, pero en este caso lo estamos haciendo de una manera siendo muy verdaderos con la persona, con la persona que somos y con los ideales y valores de vida que sabemos que tenemos. Ahora bien, puede llegar a suceder que un tiempo después, ya estando con esta persona, yo decida que voy a ir a ver un partido importante, pero ya no lo voy a hacer para que me acepte, ya no lo voy a hacer porque me quiera, ya no lo voy a hacer para mentirle sobre la persona que soy, sino lo hago por tener un espacio de tiempo de calidad con esta persona. Entonces supongamos que es la final del mundial y justamente el equipo del cual esta persona es hincha está participando, entonces yo voy a acompañarle en este momento especial, pero no porque de eso dependa mi identidad y no porque dependa de eso que esta persona me acepte, sino porque quiero compartir ese momento importante con él. Entonces aquí solemos a veces criticar a las personas porque dice es que no está siendo verdadera, es que no está siguiendo sus motivaciones y sus verdaderos gustos. No, aquí lo que puede suceder es que la persona esté tratando de tener un tiempo de calidad, pero esto no implica que mi identidad y el concepto que tengo de mí misma esté cambiando. No le estoy vendiendo una versión al otro que no existe, ni tampoco me estoy convenciendo a mí misma de que soy algo que no soy. Estoy siendo completamente verdadera conmigo misma. Esto implica entonces que yo debo de tener en mente, cuando hablo de autoestima, el principio de la aceptación, que es precisamente no pelearme conmigo mismo por ser como soy, por ser tal y como soy. No pretender que voy a ser como los demás quieran, no pretender que voy a ser igual a alguien que admiro, sino estar satisfecho con la persona que soy y además hacerle ver a los demás que soy esta persona verdaderamente. Para poder, digamos que ejemplificar esto que te estoy diciendo, te voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía entre 13 y 14 años, estaba en bachillerato, más o menos octavo grado, no estaba muy satisfecha con un aspecto específico de mi forma de ser y es que no me consideraba lo suficientemente femenina. Para mí, muchas de las niñas que me rodeaban, compañeras de grupo, incluso mis amigas más cercanas, eran mucho más femeninas. Y es que además tenía un aspecto no muy a mi favor y es que yo suelo tener lo que llaman la mano pesada. Entonces, cuando estábamos jugando deportes de contacto con las demás niñas, por lo general era muy brusca y las empujaba y se caían. Y llegué a tener cierta aversión a practicar no solamente estos deportes, sino además me consideraba a mí lo totalmente antagónico a una persona, a una mujer femenina. En algún momento de octavo decidí que no iba a prestarle más atención a este aspecto que consideraba que era una falencia. Y me concentré en un aspecto que consideraba en ese entonces era uno de mis mejores atributos y era que yo me consideraba una excelente amiga. Entonces todos los esfuerzos, por así decirlo, mentales, los hacía en pro de ser esa buena amiga que yo me consideraba. Tenía un grupo de más o menos 7 u 8 amigos, me concentré en prepararles postres, en hacer salidas con ellos, en verlos en las tardes, en hacerles cartas, en una cantidad de cosas que con el paso del tiempo y ahora que tengo la capacidad de hacer esta vista retrospectiva, me doy cuenta que me hacían una persona femenina. Ese amor, estas expresiones de amor que tenía hacia ellos, me hicieron femenina y también despertaron una especie de lado materno porque quería protegerlos, quería verlos bien, quería consentirlos con ciertos alimentos, ese tipo de cosas. Y de alguna manera en este concentrarme por algo que tenía bueno y potenciarlo, lo que hice también fue de alguna manera como redimir de alguna manera este aspecto que no estaba muy contenta de mí misma, que era la feminidad. Sin darme cuenta, terminé haciendo cosas muy tiernas, siendo más delicada, siendo más atenta con las demás personas y esto pues me hizo a los ojos de los demás ver más femenina. Con los años, muchos años después,
pues soy consciente de que la feminidad, ese concepto que tenía yo de feminidad, no era utilizar ropa rosada e ir botando flores por el campo como Isabela Madrigal de la película Encanto, sino que este concepto de feminidad para mí se relacionó con el expresar amor y el ser tierna con las personas que yo quería. Allí es otro aspecto que para mí es fundamental del ser verdadero. Cuando tú eres verdadero te permites definir ciertos conceptos y tener un criterio propio sobre ciertas cosas. Hay personas que me dicen, es que yo soy una persona radical, Julie, y yo le digo, ¿y qué significa para ti eso? Me dice, es que yo tengo una posición y no me muevo de ahí hasta que simplemente esa es mi posición, y no es que sea orgulloso, es que siento que me debo de hacer respetar. Y me parece importante porque esta persona tiene una definición de lo que es ser radical. Y este criterio propio me permite a mí ser verdadero. Este es como de alguna manera el fin último del ser verdadero, que podamos transformar esos conceptos que a veces nos parecen tan complejos, feminidad, masculinidad, amor, ternura, todo ese tipo de conceptos y de cualidades que a veces nos parecen más bien como supremamente abstractos, los podemos definir a nuestra propia forma de ser. Obviamente, no vamos a decir que ser femenina es algo totalmente diferente o que es antagónico, sino es como adaptar estos conceptos y estas cosas que a veces no nos gustan de nosotros mismos para que sean más propias, para poderlas adaptar a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad. En ese orden de ideas, el valor que nos damos no depende de un concepto externo, sino también del criterio propio que yo tengo. Puede ser que muchas personas consideren que aún soy un poco brusca o un poco femenina, pero pues para mí yo soy femenina cuando tengo estas expresiones de ternura con las personas que yo amo. Entonces puede que no sea la persona de pronto más sensual al caminar o tenga los mejores pasos, pero pues eso específicamente, ese aspecto no hace parte de mi definición de feminidad. Redondeando un poco la idea que te quiero compartir el día de hoy, es que precisamente cuando somos verdaderos nos gustamos más. ¿Por qué? Porque cuando somos verdaderos nos permitimos expresarnos tal y como somos. Una de las personas que más recuerdo con cariño de mi experiencia universitaria, no la hubiese podido conocer si no me hubiese sentido totalmente y perfectamente cómoda con mi risa. Porque esta persona se acercó a mí porque se sintió también identificada con mi risa. En ese orden de ideas, yo ya no era la única persona con risa escandalosa en la sala, sino que habíamos dos personas que teníamos un perfecto coro armónico de risas y que además hacíamos reír a todas las demás personas que se encontraran en la sala. Cuando yo por fin me sentí auténtica y me sentí conforme con esta risa escandalosa que en muchas ocasiones me dio pena, cuando me sentí totalmente auténtica con este rasgo de mí, pues más personas con este rasgo se acercaron y empecé a sentirme mucho más cómoda porque pues ya no era la única. Cuando nos sentimos verdaderos y nos sentimos auténticos, nos permitimos darle espacio a que personas con estas mismas características se acerquen. Porque a veces ese es uno de los mayores miedos. ¿Qué hago si cuando yo sea yo mismo no le gusta a las demás personas? Créeme, cuando seas tú mismo, cuando seas verdaderamente tú mismo, cuando te permitas expresar tu esencia, las personas que tengan rasgos similares se van a acercar. Probablemente otros se alejen, pero es porque no van a tener esos rasgos similares, no van a coincidir en esos aspectos. Y probablemente te convenga que esa persona que no coincide contigo se aleje. Es mucho mejor tener cerca personas que coinciden con nosotros en todos los aspectos. Todas estas anécdotas que te cuento sobre mi propia vida para decirte que una vez yo reconozco quién soy y me muestro tal y como soy con los demás, en las interacciones con los otros esto se deja ver, esto se permea de alguna manera y lo que hace es que yo pueda ser tal como yo soy en cualquier contexto y lugar. Sin importar en dónde me encuentre, yo voy a ser única, auténtica y me voy a sentir cómoda. Y también voy a hacer sentir cómodos a los que están a mi alrededor, porque también les voy a aceptar a ellos tal y como son. Cuando yo me acepto, cuando yo soy verdaderamente quien soy, no solamente soy más libre yo, sino que le permito a los demás, a las personas que están a mi alrededor, ser también más libres.